Buenos días, amigos de la Caja de Pandora. Este pequeño vídeo que queremos compartir con Cristina Vilaseca trata de una herramienta que vamos a compartir acerca de la influencia con el orden de hermandad dentro de la familia y al mismo tiempo informar del próximo taller que tenemos el 20 de mayo. Pues buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días a todos, disfrutando de este día. Y además, pues saliendo de una conversación muy interesante contigo, que de aquí ha sido un punto de inspiración y de reflexión sobre nuestras pautas de comportamiento frente al orden de hermandad. Así que espero que estos 5 minutos les pueda servir de interés o que les pueda servir de algo a las personas oyentes, ¿no? Sí, está muy interesante. Hemos a partir de una conversación mañanera, hemos dado una tecla para que queríamos compartir una herramienta y llegamos a ese punto. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando en una familia de varios hermanos se rompe el liderazgo o el orden del trabajo, del proyecto sentido que tiene según el orden de nacimiento cada uno de sus hijos? Y las consecuencias que puede acarrear esto en la familia a nivel, ya sabemos, en todos los sentidos, de armonía y de encuentro, ¿no? Así es. Parece una tontería, pero realmente es una influencia muy potente que recibimos todos. Según el orden que queda asignado en cada uno de nosotros, ya nos determina unas características determinadas. Por ejemplo, en el primer caso, cuando hablamos de el primer hijo, siempre acostumbra a ser el que ha de liderar dentro de la familia. El segundo es, de una forma u otra, el que tiene un mayor contacto o conexión con la madre. Hago un inciso. En el primero, cuando hablamos que ha de liderar, es porque también hay una gran influencia por parte del padre. Es decir, es el que se tiene que aproximar al padre, es el que en un momento dado tiene que seguir los pasos de la autoridad. El segundo es el que está conectado con la madre. Por lo tanto, pues los rasgos serán más de protección, será más de querer mantener la unión familiar, el entorno, etcétera. Y el tercero acostumbra a ser el que normalmente se queda cuidando a la familia. Ahora bien, por ejemplo, en algunos lugares el tercero pues ya tienen la tradición de que ya se les da la intención de que el momento de nacer son para poder sostener y mantener a la familia en el momento en que ellos ya no puedan tener su propia, o sea, que se puedan cuidar por sí mismos, ¿de acuerdo? Entonces, me gusta mucho hacer una comparación con los animales porque entra mucho en juego dentro del clan familiar de la manera en que se desarrolla cada miembro de la familia según el orden jerárquico que tiene, según el orden de hermandad que tiene. Entonces, antes lo que estábamos hablando, que lo encontramos muy interesante, es que lo quiero utilizar como ejemplo, es que, por ejemplo, se me han dado casos en la consulta de hombres que vienen, que son los líderes de familia o los primeros del orden de hermandad y que tienen un grave problema de autoestima, pero no solo por el hecho de tener un grave problema de autoestima, sino que hay como una falta de identidad, de no saber exactamente cuál es su posición dentro de la vida incluso, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Si estamos hablando de que el primero es, vamos a decir, tendría que ser el líder, es el que tiene que hacer el seguimiento del padre en el momento en que falte. Por algún motivo, el padre tiene como sus ojos bonitos a su segunda hija, porque en principio el primero le puede recordar a su mujer, él no tiene una buena relación con la mujer o por cualquier otra circunstancia. Si el padre le delega directamente el liderazgo a la segunda hija, el primer hijo, de una forma u otra, se sentirá relegado y se le está dando el dote, o sea, se le está negando el dote del liderazgo. Es una persona que de una forma u otra también querrá rebelarse ante esta situación. O
En principio, será un hombre que quedará absolutamente anulado. Entonces, sus pautas de comportamiento no serán desde el poder, desde el liderazgo. ¿Qué pasa si es mujer? Porque también estamos hablando que el primero puede ser una mujer, ¿no? Ajá, el primero puede ser una mujer. No, normalmente si la primera es una mujer y se le da el dote de liderazgo, acostumbran a ser mujeres que tienen un carácter muy, muy fuerte. Y normalmente lo que acostumbran a hacer es atraer hombres que se dejan llevar con mucha facilidad. Esto también es como un juego, es cierto. Es que de hecho tendríamos que hacer como una comparación. Cuando yo hice los cursos con Óscar Hurtado, que fue pues mi primer maestro en iniciarme en la desprogramación, recuerdo que él siempre utilizaba la idea, ¿no?, de la comparación de los lobos de manada, el comportamiento de los lobos de manada, con nuestras pautas de comportamiento. Y es sorprendente porque realmente es así. Un lobo, cuando está liderando, que es el primero, nunca podrá ser sustituido por el lobo, por su primer hijo, hasta que él fallezca. Y este lobo tampoco se podrá reproducir ni tener otra loba. Primero tiene que desaparecer el que lidera para luego el poder liderar y tener las mismas, vamos a decir, oportunidades que el lobo inicial, el que está liderando. Entonces, parece que no, pero en el ser humano, en los clanes familiares, hay pautas de comportamientos muy similares. Entonces, si en el caso de la mujer es la que pasa a liderar, esta será de armas tomar. Será una mujer de muchísimo carácter, será una mujer con características de anular a otras personas y además es de aquellas personas que su verdad es absoluta. No le quieras dar la contraria. Tienen mucho, mucho, mucho temperamento. ¿Qué pasa, Cristina, cuando la persona, cuando el primero, que ya lo estuvimos conversando previamente, es abandonado en esa posición de liderazgo tanto por el padre como por la madre? Acostumbran a ser personas muy rebeldes, muy rebeldes. Es decir, si hay un sentimiento de abandono, si quieres ser un líder, ¿vale? Si de hecho ya tiene por naturaleza el dote de liderazgo y el padre le deniega ese liderazgo, no es el padre el que más daño le puede hacer. Pongamos el caso de lo que están pasando en muchos matrimonios. Si tú, por ejemplo, tú tienes a tu primer hijo que tiene el dote de liderazgo, el padre desaparece, ¿de acuerdo? El hijo lo que va a querer es liderar esa familia si está con la madre. Pero si la madre le deniega ese liderazgo y lo tapa y permite que entre otro hombre a liderar dentro de la familia porque se vuelve a casar o tiene otra pareja, etcétera, este hijo de una forma u otra pierde la noción de liderazgo. Es decir, está desorientado y automáticamente lo que hace es rebelarse frente a la familia. Y de hecho, pues puede dar dotes de liderazgo fuera del entorno familiar, pero en algunos casos no de la manera más deseada. Esto lo digo porque a veces también esto puede llevar muchos conflictos cuando las madres que en un momento dado pues son separadas y tienen a su primer hijo, de una forma u otra quieren frenarlos para que ellos no puedan tomar ese liderazgo por cuestión de autoridad y luego se encuentran que sus hijos se vuelven muy rebeldes y que además es como ya no quiero saber nada de la familia, se apartan totalmente porque no pueden soportar el hecho de pensar que no se les ha dado ese papel de liderazgo. Es decir, se distancian. Se dan en muchas ocasiones esta situación y me he encontrado con bastantes parejas así separadas que tienen problemas con el primer hijo. Sobre todo va mucho por aquí. Sí, ¿qué pasa con el segundo y tercer hijo? Digamos que llevemos el ejemplo de entre 3 y 4 hijos. Y sucede mucho ese intercambio del tercero al segundo, porque digamos en un caso que hemos compartido ahora, por pérdida, por la muerte, por abortos, etcétera. Y también que aclarar de que cuando hay una pérdida de un hijo, sea por un aborto, enfermedad o algo, hay que contarlo dentro de este orden de hermandad, ¿no? Efectivamente, es decir, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si antes que tú ha habido un primer hijo y este hijo ha fallecido, tú no eres el primero, tú eres el segundo. Y de hecho, tú siempre con los que tendrás mayor conexión, si tú eres el segundo, será con el quinto y el octavo. Ahora, si por ejemplo el primero ha fallecido, el que pasará a liderar será el cuarto, porque es con el que hay mayor sintonía, es con el que hay
está dentro de la línea. Esto es por una regla de 3 que se utiliza para poder saber con quiénes tú congenias más en el orden de hermandad. De hecho, se han hecho estudios sobre ello, es muy interesante. Y como ya no tenemos familias numerosas y ya no hay esas 5, 6, ni 4, ni... ¿Cómo podríamos entender esta situación de manera práctica para familias pequeñas de un par de hijos y que se presenten este tipo de problemáticas? Bueno, a ver, cuando estamos hablando de un par de hijos, aquí podríamos aplicar el mismo ejemplo, ¿no? Si son 2 y resulta que de una forma, por algún tipo de conflicto que pueda haber o alguna situación, tú no le das el orden natural que le corresponde a cada uno de ellos, esto también puede crear serios conflictos dentro de la convivencia familiar. O sea, si, por ejemplo, tú le das el liderazgo al segundo, automáticamente la naturaleza se altera. Y esta alteración que se da también crea un conflicto relacional, o sea, dentro del clan familiar. Y de hecho esto también puede crear muchas desuniones entre hermanos y muchas rivalidades. Esto hay que tenerlo muy presente, que a veces decimos que no entiendo por qué mis hijos no se llevan muy bien, y cuando tú empiezas a hacer una valoración muy objetiva sobre la forma en que se le ha dado un papel a cada uno de ellos, te das cuenta de que a lo mejor el liderazgo se lo han dado al segundo en vez de al primero. Entonces el primero se siente totalmente relegado y el segundo asume una responsabilidad que tampoco está dentro de su naturaleza. Son personas que luego se vuelven muy exigentes de sí mismos porque sienten que tienen que dar la talla sea como sea, es decir, siempre están por encima de sus posibilidades. Entonces, marcan unas características y unos rasgos en cada persona que realmente son importantes y que normalmente no se valoran, pero hay que tener muy en cuenta si eres el primero, el segundo, en qué situación estás, etcétera. O sea, por ejemplo, un segundo normalmente su naturaleza es estar próximo a la madre, próximo a lo que es el entorno familiar, a la protección. Un segundo acostumbra a tener un punto mayor de sensibilidad. Si en un momento dado tú al segundo lo pones en el punto de liderazgo, en el primero, es muy probable que lo que es su parte de la parte femenina y masculina ya le puedas crear un desequilibrio. ¿Por qué? Porque tiene que predominar posiblemente más su parte masculina cuando no es por naturaleza así. ¿Por qué? Porque tiene que actuar de una forma que no le corresponde, que es lo que lleva en sí adentro. Entonces, nos crea estos desajustes que a la larga van pasando nuestras vidas, nos vamos encontrando en diferentes situaciones y, mira, te puedo dar un ejemplo. Una persona que pasa a ser un segundo, ¿de acuerdo? Y, de hecho, esta persona segunda, de una forma u otra, tiene la necesidad de liderar. ¿Por qué? Porque puede haber fallecido el primero. Es mi caso, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Siempre te vas a encontrar en situaciones que de una manera u otra tienes que liderar, pero está fuera de tu naturaleza. Entonces, de una manera, esto a ti te va a afectar. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia que vas a tener que tener contigo es muy elevado. Porque siempre te vas a encontrar en la vida en papeles de tener que asumir liderazgos que no te corresponden. Y te gustaría quedarte, no de segundón, cuidado, no estamos hablando de segundón, pero te gustaría quedarte en un papel de no tener que dar la cara, de estar simplemente ahí, hacer tu trabajo y ya está. Pero te ves obligada a tener que dar la cara, te ves obligada a tener que sacar adelante a la familia, a lo que sea, dentro de tu entorno familiar, dentro de tu entorno laboral, etcétera. Es como si la vida te llevara siempre a tener que desarrollar ese papel. Entonces, si hay personas que se encuentran también con un conflicto de identidad o con un conflicto de decir, ostras, es que no sé qué me está pasando, pero no encuentro de que yo pueda dar la talla en este lugar. Me gustaría liderar y no puedo, o a la inversa. También puede darse que puedan haber comportamientos de liderazgo que te haya podido dar la familia o rangos que te haya dado la familia que no te correspondían de forma natural. Así que, bueno, es un tema creo que es bastante interesante, que lo vamos a tocar en la próxima charla que vamos a tener próximamente y creo que esto puede gustar bastante, puede ser de mucha utilidad. Sí, ahora me gustaría que aprovechemos para comentar un poquito el curso que tenemos el 20 de mayo y que nos dejes alguna pincelada.
sobre qué vamos a ver. Vale, en el curso quiero que tengamos muy presente que lo que vamos a trabajar es el sentido de existencia de cada uno de nosotros. Entonces, lo más importante es que podamos tener una información o la máxima información que nos puedan proporcionar nuestros padres en cuanto a las situaciones que ellos pudieron haber estado viviendo, la intención que ellos pudieron habernos dado en el momento, ya sea desde la fecundación, desde el momento de la gestación y el nacimiento. ¿Por qué? Porque de una forma u otra esto nos va a dar muchas pistas de qué intención se nos dio, nos quedó grabada a nosotros y que nos puede condicionar durante toda la vida. Entonces, vamos a trabajar sobre todo en este punto, en el momento del nacimiento. También es importante tener referencias de fechas de nacimiento, como de nombres de nuestros padres, ¿vale? O de nuestros abuelos. No podremos extendernos mucho más, ya que tampoco se va a prestar para tanto tiempo, pero entre esto y después que también se tenga conocimiento de los conflictos o cambios más importantes que hemos sufrido en nuestra vida, saber en qué edad se nos dio, esto nos va a dar nos va a facilitar mucho más el taller, porque de esta manera, a partir de esta base, yo podré pues ver inmediatamente qué tipo de conflictos son los que se te están moviendo y poderle dar una identidad, saber de dónde viene el origen. Entonces, en este taller lo que vamos a buscar, o al menos lo que a mí me gustaría, es que las personas puedan identificar de dónde le vienen sus problemas, incluso puede identificar ¿cuál es el factor que le impide ese sentimiento de libertad? Porque a veces actuamos en contra de nuestra propia voluntad y no sabemos el por qué. Entonces, en este taller vamos a trabajar bien esto para poder conseguir al menos darle una identidad, para aceptarlo, poderlo integrar y evidentemente ya al llegar al punto de liberarlo, transformarlo, esto ya dependerá de cada uno de nosotros. Pero al menos en el taller esto quedará muy bien identificado. Y creo que el hecho de identificarlo ya será un gran cambio. Ya puede llegar a ser un salto cuántico dentro de la vida de cada una de las personas. Entonces, el enfoque irá por aquí. También servirá de mucho, porque en el momento en que nosotros detectemos el sentido de existencia, por eso es que estamos dando de forma tan económica este taller, porque es una manera como querer aportar nuestro granito de arena para poder conseguir que pueda haber cambios, ¿no? Cada uno queremos despertar conciencias como despertamos la nuestra, ¿no? En este caso, lo importante es que nos demos cuenta que el sentido de existencia nuestro va muy en consonancia con el conflicto más potente que pudo haber vivido el clan familiar. Entonces, si esto lo tenemos presente, también va a dar muchas pistas que en el momento en que nosotros estemos trabajando nuestro sentido de existencia, a la vez estaremos moviendo hilos que también va a crear mucho movimiento en nuestro entorno familiar. Y se van a detectar cambios. No me preguntéis cómo. Dicen, ¿esto es magia? Pues sí, si le queremos decir que es la magia de la vida, tal cual. Cuando movemos un átomo, cuando movemos unas partículas, todas las demás se alteran. Y hay una alteración general. Pero para bien, para hacer un cambio. Así que la focalización va a ir por aquí. Tener en cuenta, sobre todo, poder recopilar estos datos porque nos van a ayudar muchísimo y, bueno, os espero con muchísimo cariño, creerme que puede ser un taller que os puede dar un cambio importante en vuestra vida. Y a partir de este taller podréis daros cuenta que si hacéis cualquier otro tipo de trabajo de crecimiento personal, vais a saber en qué situación os encontráis frente a ese conflicto. Es decir, sabréis exactamente qué es lo que os tenéis que trabajar. Y eso es fundamental, porque al menos no vais a ir perdidos. ¿De acuerdo? Sí, eso te lo había preguntado desde antes, para dejar claras las etapas, ¿no? Desde la etapa de descubrimiento. Efectivamente, es decir, está la etapa de descubrimiento, que es lo que vamos a trabajar de inicio, la etapa de aceptación, aceptar las circunstancias, de dónde han venido. Esto pues al menos saca a nuestra mente de confusión. Después está la etapa de lo integro, empiezo a integrarlo en mí, empiezo a ver que esto pues ya ha formado parte de mi vida. Y además la acepto, es decir, es como un conjunto. Sí. Y después de la etapa de integración, viene lo que es la etapa de liberación, es decir, es cuando ya toda esa situación que le he integrado la puedo perdonar porque la puedo comprender. Y no
Exactamente. Entonces es aceptar que ha sido parte de mi proceso y de mi crecimiento, lo perdono como tal, y luego viene la transformación. Es decir, me transformo. Es decir, ya no hay nada que me pueda alterar con aquello que a mí toda la vida me había estado condicionando, porque ya está totalmente ¡plac!, eliminado de mi inconsciente. Mi inconsciente ya no actúa para protegerme porque se da cuenta que no necesita proteger nada. Entonces, es una transformación de 360 grados. Y además, cuando estamos hablando del sentido de tu existencia, es una transformación incluso de tu vida completa, porque tú has estructurado tu vida de acuerdo al sentido de tu existencia. Y cuando tú esto empiezas a darte cuenta y le das ese giro, te hace un cambio radical tu vida. Pero para bien, ¿eh? Porque al menos tienes el sentimiento de libertad de actuar como tú lo deseas y empiezas a llevar el camino exacto que tú quieres llevar. Una pregunta que me gustaría hacer. Perdona que tengo un poquito. Si la persona se siente en un momento, en una etapa de su vida que puede estar tardía, digamos, mayor, y para enfrentar un proceso de esto, ¿qué le dirías tú? Un proceso de que se siente, es que no te he escuchado bien. Sí, este proceso de descubrirlo, de hacerlo visible, de aceptarlo, de integrarlo y de trascenderlo, es un proceso que va a liberar muchas cargas y va a reencaminar tu vida de una manera radical y como tú decías, va a dar un giro, yo le diría 180 grados, porque 360 vuelve al mismo sitio. Entonces, yo digo, pero bueno, la pregunta que te hago, para que las personas que nos estén viendo digan, bueno, yo tengo 60 años, ¿de qué me va a servir? ¿Ya no es demasiado tarde que yo haga esto? No, yo creo que no. Es decir, a ver, el hecho de poder liberar el sentido de tu existencia muchas veces es tan limitador que ni siquiera te permite vivir la vida con la intensidad que se merece. Es decir, yo creo que hasta el último día de tu vida siempre es importante vivirlo con intensidad. Para vivir la vida bien, con satisfacción, no es necesario, no es un factor de edad. Vale, sí, eso lo quería aclarar porque lo he visto en diferentes conferencias y en diferentes preguntas, para que lo tuviéramos en cuenta, porque no solamente es el hecho de sanarnos, sino el efecto que vamos a causar en todo nuestro entorno, ¿no? Y realmente el día a día de nuestra vida va a cambiar sustancialmente para bien. Por supuesto, de todas a todas. Y no solo nuestra vida, sino, tú lo acabas de decir, del entorno, de las personas que te rodean, de las personas que quieres. Es que es un cambio radical. Hay un engranaje entre todos nosotros. Y a la que movemos, lo que hemos dicho anteriormente, a la que movemos una partícula o un átomo, este átomo ya repercute en todos los demás. Y aquí hay es que tanto es así que cuidado, hay una respuesta también muy importante aquí que no la había tenido en cuenta. Si tú tienes 60 años y consigues liberar esto, el sentido de tu existencia tiene mucha relación con el resto de la familia que están en resonancia contigo y sobre todo de las siguientes generaciones. Si eres lo suficientemente responsable con tu vida para poderla vivir con libertad y con intensidad, esto permitirá que tus siguientes generaciones también ya no tengan que solucionar este tema y les estás quitando una gran carga de la espalda. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Efectivamente, es un trabajo muy importante. Es un trabajo para dejar de vivir nuestra vida con egoísmo, sino de entender, y de aquí sí que viene el egoísmo, de entender que lo que yo libere, todo aquello que yo pueda aportar, o sea, todo aquello que yo pueda aportarme a mí mismo, será una gran aportación para todas las personas que vengan en las siguientes generaciones. Entonces, sí, cuidado, o sea, aquí hay que tenerlo muy presente, ¿no? Sí, magnífico, magnífico, porque claro, yo comparto esto y también con madres, con abuelas y bueno, en mi familia también, y hago ver que el trabajo que puede hacer es un trabajo para dejar sembrada una semilla en las generaciones jóvenes, los más nuevos, de los que están llegando, para que no repitan el mismo círculo vicioso. Repitamos. Efectivamente. Entonces, ese es algo en la que,
no es una cuestión de edad, es una cuestión de responsabilidad. ¿Cómo te responsabilizas exactamente. de tu vida, ¿no? Así Pues, que bueno. muchas gracias. Ha sido un placer escucharte hoy, viernes, para ya comenzar el fin de semana, y Gracias. agradecerte esta pequeña charla. Vamos a compartirla, y para que todas las personas que estén interesadas se quieran apuntar, aquí está debajo la información de tu web. También antes compartí la información, debajo estaba mi correo y mi teléfono, y cualquier persona puede ponerse en contacto conmigo para ampliar la información de tu taller. Estupendo. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, espero poderos ver, que podáis estar presentes también en la próxima charla que vamos a dar y que tengáis muy presente el taller que vamos a realizar. Estoy segura que os va a servir de mucho. Pues muchas gracias. No cuelgues, que voy a despedirlo con musiquita y seguimos conversando. Muy bien.